¿cómo están? Regresamos al podcast otra vez con Red Poder. Hoy nos acompaña el profesor William Arias. Entonces, William, bienvenido al podcast. La idea es conversar un poquito del tema de los emprendimientos y cómo se han desarrollado, la historia para motivar emprendedores de la región, del cantón, de la gente que nos ve. Y pues ahí vamos combinando con otros temas. Hay un toque de temas de política local o nacional, e incluso pues, hablar de algunos tópicos que se den durante la conversación. Es una conversación muy relajadísima, así que bienvenido. Cuéntenos de qué se trata su emprendimiento. Carlos, muchas gracias. Un gusto estar acá con usted en este espacio. Gracias por permitirnos poder compartir un poco acerca de nuestra experiencia y nuestra historia, cómo nos ha ido en este tiempo. Tenemos cerca de un año, un poquito más de un año de desarrollar nuestro emprendimiento. Nuestra academia se llama Learning Language Academy y estamos enfocados en lo que es la enseñanza de los idiomas, especialmente en inglés. Le hemos dado bastante fuerza al idioma inglés a nivel territorial, ¿verdad? De manera presencial, básicamente todo el sur. Y en la modalidad virtual estamos trabajando también lo que es inglés, italiano y portugués, que son otros idiomas ya que hemos ido agregando a nuestros programas de estudio con la intención de ir ampliando el tema de los idiomas, ¿verdad? Genial, genial, importantísimo. Por motivos de salud, María hoy no nos pudo acompañar, que es la presentadora que habitualmente está conmigo en los podcasts. Entonces el programa de hoy se llama Los Pelones. Estamos solo William y yo. Ya que hay uno que se llama Los Gordos, entonces nosotros somos los pelones. Tenía que avisarme para peinarme antes. William, ¿dónde, más bien, de quién es la idea? ¿En qué momento nace porque siempre uno tiene una idea, pero le toma tiempo, darle forma y luego empezar ya a tomar acción y emprender, ¿verdad? Que siempre es una decisión difícil por todo lo que conlleva, lo complejo que es. Cuéntenos a ver. Carlos, excelente pregunta. De hecho que es una pregunta que me gusta mucho porque la idea nace en el 2018 y nosotros la ejecutamos en el 2024. Wow, Entonces es una idea, es un sueño que está en nuestro corazón, el corazón de mi familia, de mi esposa, de mi suegro y de mi persona desde el 2018. De hecho que recuerdo que en una playa en Guanacaste, un precioso lugar, por ahí le digo a mi suegro, ¿y por qué usted no desarrolla el negocio usted solo? ¿Por qué no monta el instituto usted? Porque mi suegro, se llama Don Guido Marrochi, él está trabajando en este tema de vender cursos y demás a nivel de ventas desde hace más de 20 años, ¿verdad? Wow. Para otras empresas, para empresas privadas. Entonces él conoce toda la logística, conoce el modelo de negocio, sabe cómo venderlo, que es la parte que es un poco más compleja, y él sabe hacer todo esto. Entonces le digo, Don Guido, ¿por qué usted no desarrolla el negocio usted solo? Y me dice, es que ya yo estoy muy viejo, estoy muy mayor, ¿verdad? Y es bastante difícil el tema de la logística y los programas de estudio, y desarrollar todo el tema en el que nos encargamos mi esposa y yo, ¿verdad? Mi persona. Entonces, desde el 2018 nace la idea de crear una academia de idiomas y la ejecutamos hasta el 2024. La ejecutamos en ese año, ya cumplimos un poco más de un año nosotros estar trabajando con Learning Language Academy, porque, como bien decía usted en la presentación, yo soy profesor de estudios sociales y educación cívica, y en el año pasado me quedé sin lecciones en el Ministerio de Educación Pública. Entonces, debido a una crisis económica y una necesidad en mi familia, fue donde me surgió otra vez esa ilusión de que poder crear un emprendimiento para ganarnos los frijoles, ¿verdad? Como decimos, y poder tener un trabajo, ¿ok? Qué bien, no, excelente. Y entonces empezaste a tomar acción hasta ese momento. Hasta el 2020. Ok, y contanos, ¿qué hubo que hacer primero? ¿Cómo nace el nombre y cómo se le empieza a dar forma? ¿Cuáles son los requisitos para poder inscribirla? ¿Qué historia hay detrás de ya las acciones para iniciar, para arrancar? Claro, de hecho que detrás de cada emprendimiento que usted vea, siempre hay una historia enorme, ¿verdad? De sacrificio, de esfuerzo. Todos empezamos desde abajo, desde cero. Y este emprendimiento lo empezamos con cero capital, sin dinero, ¿verdad? Entonces fue bastante difícil, es más lento el proceso. De hecho que ocupábamos, dentro del procedimiento legal, ocupábamos una célula jurídica, y recuerdo que hasta
pedimos crédito al abogado ahí para que nos colaborara. Excelente abogado de la familia, nos brindó la mano, ¿verdad? Sí, nos tendió la mano y nos dijo, yo les hago el trámite, no me pague nada ahorita, empiece a trabajar y me paga cuando pueda. Era un documento que en ese momento era muy costoso para nosotros, pues teníamos cero, ¿verdad? Dinero, entonces empezamos así, con el tema del abogado a crédito, luego el tema del contador también, por ahí un contador conocido nos hizo el favor de darnos una capacitación para poder inscribir la academia legalmente como corresponde, y todo ese tipo de procedimientos lo fuimos haciendo paso a paso, mientras que yo me desenvolvía trabajando en el negocio de mi papá, que él tiene mini super, las juntas de Pacuar, y siempre por ahí ha sido como mi plan B, ¿verdad? Para poder tener un ingreso a mi casa, y mientras que trabajaba por ahí, sin quito que entraba, lo metíamos a la academia para irlo formalizando poco a poco, ¿verdad? Entonces empezamos de esa manera, gracias a Dios, como en menos de 3 meses pudimos empezar ya a trabajar de una manera legal y formal, y nos fuimos en la primera gira, mi suegro y yo, para la zona sur, que siempre ha estado la intención de llevar los cursos de inglés y de otros idiomas al sur del país, ¿verdad? Debido a que esta zona está tan abandonada o está un poquito olvidada, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, por el gobierno, un poquito olvidada también por las oportunidades. Entonces pensábamos que era un buen lugar para llevar nuestro curso a la zona, así, para iniciar, para ir haciendo nombre, para irnos dando a conocer, y de paso también ayudar a las personas, porque Learning Language Academy nace con la intención de llevar educación de calidad a un precio bastante accesible, ¿verdad? Nuestros cursos no tienen un precio elevado, no tienen un precio caro, y la idea siempre es que logremos llevar educación a la mayor cantidad de personas y que ellos tengan acceso a la educación. ¿Qué hacemos con cobrar muy caro? Y son poquitas personas las que pueden estudiar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y contame, a ver, ¿qué tanta diferencia hay, por ejemplo, entre los contenidos de la malla curricular, no sé si se llama así, del Ministerio de Educación, por ejemplo, en el idioma inglés, en los colegios secundarios, y digamos, la profundidad que le puedes dar desde un instituto como el tuyo? Sí, en realidad tenemos un gran reto nosotros como costarricenses. Yo que estoy dentro del aula, a pesar de que soy de otra asignatura, ¿verdad? Soy de estudios sociales y no de idiomas, el Ministerio de Educación Pública tiene un gran reto. Los estudiantes van 5 o 6 años al colegio y su nivel de inglés, depende de la institución, no es tan bueno, ¿verdad? No los pone a hablar pronto, no los pone, ese inglés con el que salen no les funciona quizá para trabajar, para empezar en un call center o qué sé yo, un trabajo inicial. Entonces nuestro programa lo que busca es que en corto tiempo los estudiantes puedan manejar el idioma para que les funcione para trabajar pronto, ¿verdad? Esa es la intención que tenemos, el objetivo. Excelente, y hay una necesidad muy grande, digamos, de gente bilingüe, y en la zona de nosotros, para poder promover desarrollo, definitivamente se necesita que la gente esté cada vez mejor capacitada, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y contame, ¿cuántos estudiantes tienen matriculados ahorita y dónde están? Sí, Carlos, con respecto a la necesidad que hay de aprender inglés u otro idioma en esta época, pues como usted lo decía, es súper importante. A veces en la zona donde vivimos, la migración a la ciudad es muy grande. Los jóvenes migran de acá porque no hay oportunidades, porque no tienen fuentes de empleo, quizá porque estudiar también es difícil acá. Entonces, la intención nuestra es atacar ese tipo de necesidad que hay en la zona para poder resolver esas problemáticas. Ahorita tenemos más de 300 estudiantes aproximadamente. Estamos ubicados o tenemos cursos pues en Palmar Norte, en Río Claro, en Ciudad Neyli, hemos trabajado en San Vito, hemos trabajado en Laurel de Corredores, que es bastante largo. Tenemos ahorita curso en Puerto Jiménez, en Paso Canoas, y un lugar que me tiene encantado, que es en San Marcos de Tarrazú. Tenemos por ahí también una sede, y a nivel virtual también trabajamos desde lunes a viernes todos los días, 2 o 3 cursos por día. Estamos trabajando en la plataforma virtual. Sí. Excelente. Esa zona, digamos, muy en las costas, digamos, allá en el sur, abajo, me imagino que hay una gran necesidad de aprender. Y de pronto el Ministerio de Educación no resuelve, ¿verdad? Esa necesidad que hay de que la gente sea bilingüe. Porque yo me acuerdo, por ejemplo,
que yo iba hace un tiempo mucho a la zona de Puerto Jiménez, justamente, y había una necesidad muy grande de gente que pudiera interactuar con los americanos que llegan, o con los extranjeros que llegan ¿cómo se llama? A esa zona turística, ¿verdad? Ahora que nosotros estamos visitando el sur, desde hace un año por acá, bueno, lo conozco todo, gracias a este trabajo, ¿verdad? Conozco todo el sur, que antes no había sacado el tiempo, o no tuve la oportunidad en realidad de ir al sur a visitarlo, y debido al trabajo, ahora conocemos todos los lugares, y estoy encantado de la zona sur, muy, muy linda. Y está esa necesidad que usted dice. Por ejemplo, Puerto Jiménez, hemos visto que hay una cantidad de hoteles, hay muchos hoteles cerca de la zona de Puerto Jiménez. Se está ocupando mucho el idioma inglés para que ellos puedan atender desde un recepcionista, un jardinero, un salonero que pueda expresarse y que pueda conversar con los visitantes, ¿verdad? Extranjeros, es súper necesario. Y el tener acceso al idioma se les dificulta un poco, ¿verdad? Entonces estamos intentando resolver esas problemáticas y también pues, desarrollando la academia, la idea. Excelente. William, digamos, qué apoyo percibís que hay en las instituciones, por ejemplo, para poder emprender? ¿Qué incentivo has tenido, digamos, de parte qué sé yo, de las autoridades, de las instituciones, de la municipalidad, digamos? Sí, no todo es malo, no todo es malo, porque ahora está el programa PYME, que es muy bueno. Si uno se inscribe como una empresa PYME, es bastante bueno, hay muchos beneficios a nivel de el pago de impuestos, hay una reducción bastante grande del impuesto a las personalidades jurídicas por año, que es un poco elevado. Si estás inscrito al PYME, hay una reducción ahí de ese pago bastante grande. Hay capacitaciones, ferias en las que puedes participar, entonces no todo es malo, si hay apoyo por parte del gobierno, por parte del Estado, y eso hay que reconocerlo, es bueno. Pero también nosotros cuando emprendemos tenemos un gran reto, que es acercarnos al Estado, acercarnos a las instituciones del Estado y poder realizar nuestra gestión sin ningún temor a que el mismo Estado, por no acercarse de buena fe, nos quiebre, ¿verdad? Estamos empezando un proyecto, al igual que nosotros, hay muchas personas que están emprendiendo, están empezando su proyecto y no están capacitados para pagar sumas exorbitantes que a veces cobra, por ejemplo, la caja. Entonces, si hay ese temor, hay una falta de información quizá por las personas que empezamos a emprender, debido a que lo hacemos a veces hasta de una manera empírica, ¿verdad? Entonces, sí es un poco riesgoso acercarse a la hora de que no sabes si vas de buena fe y más bien te truncan el sueño, ¿verdad? Claro, entonces sí sí. sucede muchas veces. Ahora, vámonos un toque más atrás. Ahora que mencionaste eso, me vino a la mente. Por ejemplo, que nosotros en realidad, como emprendedores, hacemos las cosas muy empíricamente, ¿verdad? Tienes toda la razón. ¿Qué tanto el Ministerio de Educación, por ejemplo, con una visión un poco más más futurista, no sé, como un cambio en esa visión, en esa dirección, podría, pues que también estás en la parte ¿cómo se llama?, en la parte de educación, podría o debería de promover esos contenidos, por ejemplo, de emprendedurismo, en las instituciones, por ejemplo, de secundaria, ¿verdad? Es súper necesario, de hecho ¿verdad? que es un tema que Cierto, está ahí en el le aire. hace un montón de falta En eso, el aire pero es muy necesario. El tema de finanzas, por ejemplo, claro. yo hubiese deseado, porque a mí lo que hacemos, a mí me encanta, el tema del emprendimiento me gusta, yo pienso que uno nace para esto. Entonces a los que nos gusta, pues si en algún momento tenemos que llevar palo, llevamos palo y aguantamos y logramos sacar adelante el emprendimiento, es algo que me fascina. Pero hubiese deseado tener más herramientas, ¿verdad? Más herramientas. Vengo de una familia bastante humilde a nivel económico. Ajá. Y quizá no, era un poco difícil tal vez prepararse más, estudiar más. Entonces, si el Ministerio de Educación Pública, que su educación es gratuita, ¿verdad?, costeada por el Estado, me hubiese facilitado más herramientas, hubiese sido una persona más integral. Quizá con un mejor manejo de las finanzas. Ahora he tenido que aprenderlo por errores, ¿verdad? Y a golpes. Claro. El tema que usted dice del emprendimiento es muy necesario.
el tema de los idiomas. Incluso el tema hasta de cómo formalizarse uno, ¿verdad? Cómo poderse acercar, porque a veces hay un desconocimiento muy grande. De pronto usted no sabía que tenía que ir a pedir tal permiso, no lo tiene ni siquiera en el radar, ¿verdad? O que tenía, para poder estar en regla, que tenía que hacerlo de esta manera. Y los emprendedores hemos luchado toda la vida con eso, porque a veces incluso hay hasta inconcordancias, ¿verdad? Entre las instituciones o dentro de la misma institución. ¿Quién te dice, mira, esto tienes que hacerlo de esta manera? Y otro te dice, tienes que hacerlo de esta otra forma, ¿verdad? Entonces usted ahí por cierto, estábamos hablando un día de esto, mi hija y yo, sobre en el Ministerio de Salud, alguien que nos dijo justamente lo contrario a mí y a ella, ¿verdad? Para decirnos... Y lo peor es que un funcionario de esos que hace que usted caiga en el error, no sabe que ese error cuesta dinero para la persona que está empezando, y esos recursos son muy limitados, son recursos muy limitados. Sí, más cuando estamos empezando. ¿Verdad? Entonces es complejo por ese lado, pero sí, lo que usted menciona es súper importante. Es necesario que en el Ministerio de Educación Pública exista una apertura más amplia y que logren formar a estudiantes más integrales, ¿verdad? Y algo tan sencillo como lo que es que en secundaria podamos, tal vez en educación cívica, que es la materia que yo imparto, que podamos preparar a los estudiantes en el último año con el curso de seguridad vial, y que salgan del colegio con su título de bachillerato y que salgan del colegio con su curso teórico aprobado. Y que sería algo muy, digamos, muy necesario y que aportaría mucho tanto a la educación de los muchachos, ¿verdad? Porque es algo que definitivamente probablemente necesiten. Incluso, no, algo que fijo van a necesitar, ya sea como conductores o como peatones, ¿verdad? Correcto. Pero también es algo que a la sociedad le aportaría mucho, que la gente esté consciente, ¿verdad? De la reglamentación, de cómo debe usted comportarse en la vida pública. Que tengan una buena seguridad vial. Correcto. Las personas. Correcto, sí. Correcto. Ese tipo de cosas sería súper importante implementarlas en la malla curricular acá. Sí. No. Además, vamos a ver, y además digamos, de ustedes como gestores de este emprendimiento, tenés obviamente personas alrededor que están viéndose beneficiadas, ¿verdad? Del valor que han tenido ustedes para emprender y de la buena gestión que han hecho para poder ir creciendo, la velocidad que van creciendo, por dicho. Sí, claro, esto es una duda que muchos familiares o personas cercanas tienen, porque cuando se dan cuenta del emprendimiento que estamos desarrollando nos preguntan, ¿pero usted sabe hablar inglés? Ajá. Yo, no, es que no puedo teletransportarme a todos los lugares donde estamos los sábados para impartir el mismo curso. Entonces nosotros tercerizamos los servicios y en cada una de estas sedes tenemos un profesor, o hasta dos profesores. Por ejemplo, en Paso Canoas tenemos un curso de niños, inglés para niños, y a las 8 de la mañana, y ahí lo da una profesora muy carga, muy preparada, y a las 10 y a la 1, el otro curso de jóvenes y adultos lo da otro profesor. Entonces nosotros, a la hora de tercerizar los servicios y de tener profesores en cada una de las sedes, esto nos permite poder generar empleo, que es algo que para mí es muy importante, me llena mucho de lo que hacemos, porque logramos beneficiar a más de 10 personas con un empleo, y detrás de ellos pues hay 10 familias, ¿verdad? Que se benefician. Y eso es importantísimo. Yo siempre digo que la célula de la economía en realidad es el emprendimiento, ¿verdad? Son las pequeñas empresas que conforme van creciendo van repartiendo esa riqueza que genera la productividad. Qué bueno, William. Y vamos a ver, entonces me hablaste de ¿cuántas sedes? Tenemos Palmar Norte, Río Claro, Ciudad Neyli, San Vito, Paso Canoas, Laurel, Puerto Jiménez, San Marcos de Tarrazú, y a nivel virtual tenemos grupos, la modalidad virtual, y Pérez de León todavía no hemos trabajado. Tenemos la intención de trabajar en el lugar de donde somos, ¿verdad? Que para nosotros es bastante importante eso. A ver, ¿y por qué razón por qué razón empezaron? Yo lo haría al revés, ¿verdad? Obviamente va a tener algún sentido, pero ¿por qué empezar en zonas más alejadas, por ejemplo? Bueno, me imagino que es porque acá hay un poco más de opciones, quizá, ¿verdad? En Pérez de León. De pronto, la labor que ustedes están haciendo es súper importante porque está llevando esas herramientas a lugares donde quizá no hay una oferta. Primero que nada, la forma en la que iniciamos respeta los objetivos que tenemos como academia. Claro. Queremos llevar la educación a lugares en donde ahorita no hay acceso a ese tipo de educación. Entonces empezamos respetando uno de nuestros principios,
¿verdad? Y por eso nos enfocamos en la zona sur, en donde el acceso a este tipo de cursos es muy limitado o casi nulo. Tenemos lo que es el INA como costarricenses, pero acceder al INA actualmente es bastante difícil para las personas porque los horarios son complicados, ¿verdad? Tienen que acceder al curso entre semana, horarios muy largos, y nosotros le ofrecemos a nuestros estudiantes la oportunidad de que vayan al curso los días sábados. Y pueden escoger su horario, eso es importante. Entonces empezamos en el sur más que todo respetando la idea que teníamos, y porque este proyecto empieza a desarrollarlo mi suegro, como le comentaba anteriormente. Entonces él me dijo, vamos para el sur, y por ahí yo con poca experiencia, ¿verdad? Y estaba iniciando, yo vamos para el sur entonces, ¿verdad? Y ahí en el camino hemos ido aprendiendo, mi esposa y yo, que somos los otros colaboradores a nivel administrativo. Mi esposa y yo hemos ido aprendiendo y ya nos hemos ido expandiendo un poco más, tanto así que ya vamos llegando a la zona de Los Santos, con la intención de muy pronto, quizá el otro año, llegar a trabajar a la gran área metropolitana, ¿verdad? Tenemos la intención de establecernos con una sede en la zona de San José para poder trabajar desde ahí, que hay mayor cantidad de población. Qué bueno, genial, excelente. William, vamos a ver, cambiando un poquito de tema. Además de ser profesor y de tener este emprendimiento del Instituto de Idiomas, estás estudiando Ciencias Políticas, ¿así es? Sí, correcto, Carlos. Bueno, como le mencioné anteriormente, soy profesor de estudios sociales, trabajo para el Ministerio de Educación Pública, casi que solo he trabajado en el MEP, ¿verdad? No he trabajado en ninguna institución privada, y tengo cerca de 8 años de trabajar en el Ministerio de Educación Pública. He vendido confites en la pulpería de mi papá durante mucho tiempo, ahí aprendí a trabajar con él y le estoy agradecido con mi papá de por vida porque me enseñó a trabajar de una forma honrada y en un trabajo duro. Trabajar en un mini super no es fácil como la gente cree, es un trabajo muy duro, muy esclavizante, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un poquito de mi experiencia laboral en el Ministerio de Educación Pública, trabajando en lo privado con mi familia en el mini super, y actualmente sí estudio el bachillerato en Ciencias Políticas como desde el 2022 empecé. Lo llevo muy despacio por un tema familiar, aparte de todo lo que les mencioné, soy esposo, soy papá de 2 preciosos hijos, y eso me hace que vaya un poquito más lento, ¿verdad? En el avance de mis estudios, pero la intención es terminarlo pronto. Qué bien, excelente, excelente. ¿Y qué te hace sentir curiosidad o emprender en una nueva carrera? Porque al final y al cabo también es emprender, ¿verdad? Sí, lo que me llamó mucho la atención es que es afín a mi primera carrera, ¿verdad? Estudios sociales, la enseñanza de estudios sociales es una ciencia social, y las ciencias políticas es muy afín a lo que yo estudié. Entonces por ahí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Me sentí identificado. Para los números soy muy malo, entonces una ingeniería, una carrera que tuviera una administración de empresas, qué sé yo, que tuviera que ver mucho con números, nunca me llamó la atención. Me sentí muy identificado, que era una carrera afín, y siempre he pensado que es necesario prepararse para poder acceder a puestos públicos en donde nosotros podamos hacer la diferencia, Claro. donde nosotros podamos mejorar algunas cosas que están sucediendo a nivel del cantón o a nivel del país, ¿verdad? Si llega el momento y se da alguna oportunidad. Ok, bueno, antes hablamos del tema de la necesidad vamos a ver, de mejores contenidos en el tema de los idiomas en el Ministerio de Educación, pero ¿qué tal vos que sos profesor de Estudios Sociales y de Cívica y que ahora estás estudiando Ciencias Políticas? ¿Qué tal los contenidos, por ejemplo, y la preparación de los muchachos, por ejemplo, en contenidos que tienen que ver directamente con la política? Porque yo creo que es muy importante que la gente, para hacer cultura política que nos lleve a que la sociedad sea más madura políticamente hablando, porque ahora vemos que tal vez la falta de conocimiento de la gente de cómo funciona la parte política nos lleva a tener una sociedad en este momento sumamente polarizada por 2 discursos muy confrontativos, ¿verdad? Como los que hay ahorita en el momento. ¿Qué tanto podríamos mejorar como sociedad si tuviéramos más contenido o más conciencia más bien de cómo funciona la política, para qué sirve, ¿verdad? Y que la gente, incluso conociendo cómo funciona, vamos a ver, quiera entrar en política, quiera participar en política, ¿verdad? Sí, yo pienso que, bueno, tengo que defender mi asignatura. En educación cívica sí hay contenidos para trabajar, ¿verdad? Con el tema de la importancia de la política y cómo yo como ciudadano puedo ingerir
en las decisiones, en la toma de decisiones. Entonces sí hay mucho contenido para trabajar. Sé que hay muchos colegas muy buenos que logran transmitir esos conocimientos a los estudiantes. Lo que he logrado evidenciar es que hay una falta de interés por parte de los estudiantes. Hay una falta de interés hacia la política por parte de los estudiantes. No sé si es algo que se tiene que resolver en el hogar. No sé si hemos perdido como sociedad valores, si hemos perdido como sociedad que la política sea algo importante, ¿verdad? Y lo estamos viendo actualmente como que la política es solamente corrupción, la política solamente es para problemas, y la gente está muy alejada, y eso uno lo logra ver desde la escuela y desde el colegio. Por ejemplo, a nivel del Ministerio de Educación Pública existe lo que son las elecciones estudiantiles. Nosotros llevamos a cabo todo un proceso electoral, desde lo que es organizar las directivas de sección, organizar los partidos políticos, que los chicos se inscriban en el partido, que ellos inscriban su bandera, su logo, su lema, el nombre del partido, que ellos hagan campaña política hasta el último día que lleguen a elegir al representante de su colegio. Entonces nosotros, el Ministerio de Educación Pública sí ofrece las herramientas, en eso sí está muy bien. Sé que hay colegas que lo hacen excelente, pero los estudiantes se encuentran apáticos, hay una apatía muy grande por el... Ahora, ¿será más bien que los viejos nunca recibimos educación física? Educación cívica, perdón. Y quizá a la hora de transmitir... Porque yo no me acuerdo haber recibido nunca en el colegio como materia de educación cívica. Entonces podría ser que nosotros, también las realidades, ¿verdad? Pueden ir, ¿cómo se llama? Matando la ilusión de la gente de participar, ¿verdad? Porque hemos visto pues, cantidad de cosas que tienen que ver con corrupción, es este tipo de enfrentamientos que se ven ahora, ¿verdad? El tema de la posverdad, que usted ya ahora realmente no sabe quién está diciendo la verdad, porque cada uno tiene una verdad diferente y la quiere imponer, y resulta que la verdad no la dice, vamos a ver, y resulta que el discurso que termina prevaleciendo no es el que realmente diga la verdad, sino el que pueda gritarlo más fuerte, ¿verdad? O el que tenga un megáfono más grande, o el que tiene más recursos. O el que tiene más recursos. Entonces quizá eso puede ir haciendo que la gente pierda un poco el interés. Sí se nota una falta de ilusión hacia la política, como usted mencionaba, bastante grande. Yo cuando era pequeño recuerdo ver las comunidades enteras con banderas, en aquel momento, en aquel tiempo el bipartidismo, ¿verdad? Recuerdo ver comunidades enteras con banderas, casas con banderas, y hoy por hoy eso no se ve, ¿verdad? Y tal vez se transmite ese tipo de apatía política, tal vez se transmite a los estudiantes, y por eso tenemos tan poca participación. También eso se lleva a las urnas electorales. Estamos frente a una campaña política, ¿verdad? Estamos frente a una elección para el 2026 presidencial, y hay muchos jóvenes que quizás no salgan a votar por esa apatía política. Yo quiero decir algo. Ahora todo está tan globalizado, nuestra generación se ha encontrado en que la cultura ya no es local, ya no es Costa Rica, ya no es el cantón, no es el pueblo, sino que es algo... Ajá, hay un desarraigo y hay una falta de identidad. Esto no me pertenece, esto no tiene nada que ver conmigo y no me importa, y por eso es que voy a clases de educación cívica. Yo sí recuerdo haber recibido educación cívica, pero yo era como, ok, aprendo, paso el proyecto y ya, pero el chile no me interesa tanto. Porque no me identifica. De hecho, yo recuerdo pensar en algún momento cuando era más joven de que es que, la verdad es que yo no me siento muy patriótica, ¿sabes? Yo no me siento muy de acá. Y fue cuando fui creciendo que vi la realidad de que, bueno, me encuentro acá y tengo que jugar con las reglas de acá, que me empezó a interesar. Ok, ¿y quién pone las reglas acá? ¿Y cómo hacemos para que las cosas acá estén bien? Pero cuando uno es joven, uno no es consciente de eso. Uno cree que es más globalizado, entonces no le pone tanta atención. Mucho acceso. Sí, claro, es posible que tenga. O sea, que la raíz podría haber más de alguna raíz, digamos, en esa apatía de los jóvenes al tema de la política, es muy posible. Y es bueno porque es una visión de una persona joven. Sí, claro, es sumamente importante. Qué bueno. Sí, y cómo revertir ese problema, ¿verdad? Porque, vamos a ver, yo no creo mucho, hay algunas figuras políticas que hablan del tema de que los partidos políticos deberían desaparecer, por ejemplo. Yo analizaba un poco esa situación y yo decía, bueno, ¿cómo hace una persona que es un líder comunal, pero que de pronto no tiene los recursos para hacer una campaña? Entonces, para poder escalar,
¿verdad? Y poder estar en sitios de toma de decisiones si no tienen los recursos. Eso Sí, se hace por y- medio de un partido Y político. una persona que quizá lo va a hacer bien. Y quizá tiene es buenas correcto, ya lo va a hacer bien. intenciones, Lo que podría provocar una medida como esa, de desaparecer los partidos políticos, es que solamente las personas que tienen mucho dinero puedan hacer una campaña política y puedan estar en esos puestos de toma de decisiones. Entonces el pueblo nunca se va a ver bien representado, porque estamos hablando de gente que, que de pronto no vienen de ahí, ¿verdad? Que de pronto tienen una realidad diferente y no van a entender a la gente que realmente tiene pues, necesidades o que están en vulnerabilidad. Entonces va a haber muchos, de pronto hasta intereses por ahí, yo no sé. A mí Y esa representación de todas las masas populares es súper necesaria, más por ejemplo en lo que es los gobiernos locales, que los gobiernos locales son una de las elecciones en donde la gente más se abstiene a votar. Y es una de las elecciones más importantes para mí, porque los gobiernos locales son los que ingieren en el estilo, en la calidad de vida que yo tenga, porque yo vivo aquí, yo vivo en Pérez Celedón. Entonces yo no voy a votar por el futuro alcalde, estoy dejando a las manos de pocos, ¿verdad?, que elijan a la persona que quieren elegir. Entonces sí es importante, por ejemplo, a nivel de gobierno local, regidores, síndicos, concejales, de toda la masa popular, ¿verdad? Para que nos podamos ver bien representados como usted lo dice. Pero ahí es donde es importantísimo que haya una estructura, Sí. que haya una estructura de política, definitivamente, que haya la gente sana y que haya un partido político que lleve a las mejores personas y que se elija democráticamente, que se den todas las reglas del juego como debe de ser, para que la democracia sea sana, no lo dudo, pero es que ¿en dónde caeríamos? ¿En manos de quién? Si no existiera esa estructura política, ¿verdad? Sí. Y conformar un partido político no es fácil. Sí. Conformar un partido político no es fácil, y si lo dejamos, como usted comenta, que hay algunas personas que piensan que sería importante eliminar los partidos políticos, el acceso a ellos sería sumamente difícil, como usted lo menciona. Y mentira que un grupo de personas nos vamos a reunir a conformar un partido político desde cero, ojalá con participación nacional. Es bastante complejo, es bastante difícil, y no todos tenemos la educación y la preparación para hacerlo. Claro, pues, ni los recursos para poder afrontar semejante. Que existan es excelente. Ahora tenemos un pluripartidismo. Actualmente hay más de 20 partidos políticos que están compitiendo para las próximas elecciones, entonces sí hay bastantes. También complican un poco el juego, pero es necesario, es parte de la democracia y es parte de lo que somos, ¿verdad? Hay cosas que hay que aliviar, digamos, de nuestra democracia, creería yo, en cuanto al tema de los partidos políticos y de la participación electoral, pero digamos que la mayoría está bien. La mayoría está bien. Cambiar abruptamente el sistema, ¿verdad?, podría causar un caos todavía más complicado, ¿verdad?, por lo que hablamos. Vamos a ver, sí sería incluso hasta bueno, bonito, que en algún momento los partidos políticos que quieran verse serios como oferta electoral hacia la población, que incluso tuvieran digamos, ese nivel al que llegaban antes, de poder capacitar a la gente, de poder instruirla, de poder llevar ese acompañamiento de su gente, de sus líderes, para convertirlos realmente en líderes que representen a la comunidad y que realmente eso tenga una incidencia en la calidad de los políticos o de los líderes políticos que podamos tener, ¿verdad? Eso sería importantísimo. Un día se escuchaba una opinión que era acerca de la preparación que tienen los políticos. Decía la persona que hablaba que cuando llegan al gobierno de turno, 4 años son muy pocos para poder trabajar. Cuando van 2, 3 años ya aprendió su oficio y ya está de salida el gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, si eso sucede a nivel de gobierno, igual sucede en las comunidades, como usted indica. Hoy por hoy hay un montón de asociaciones de desarrollo que están trabajando, como mencionábamos antes, de manera empírica, y que están haciendo las cosas bien. ¿Cuánto mejor lo harían si tuvieran preparación, si tuvieran un apoyo por parte de una estructura política, como usted lo menciona, y qué tan beneficiados se verían las comunidades de nuestro cantón y de todo el país, ¿verdad?, por ese tipo de desarrollo? Bueno, William, contanos otra vez, volviendo al tema del emprendimiento, ¿dónde puede buscar la gente tus redes sociales, números de teléfono, si tienen alguna duda, o esos papás, digamos, que quieran poner a sus hijos ¿cómo se llama?, en cursos de idiomas? Estaba
me estabas contando antes que tenían niños hasta de edades muy pequeñas, ¿verdad? Sí, claro, Carlos. De hecho que para aprender un idioma con nosotros no necesariamente tiene que vivir en un lugar de los que hablamos anteriormente, que es en la zona sur, ¿verdad? Las personas pueden llevar nuestro curso desde cualquier parte del país en la modalidad virtual. Entonces, al 87 75 89 40 al WhatsApp, ahí se pueden contactar con nosotros directamente o en las redes sociales aparecemos como Learning Language Academy y por ahí también nos podemos atender con mucho gusto. William, muchas gracias por acompañarnos. A la gente, muchas gracias por estar hasta acá en el podcast. A María un saludo y ojalá que se recupere pronto. Y entonces nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias a usted, Carlos, por el espacio y por la oportunidad de compartir este rato tan agradable. No, genial, genial. Muchas gracias. Eso es un gran reto. En realidad, el Ministerio de Educación Pública, a nivel de programas, quiere quitar esa máscara. Sí. Yo estaba dando ahí, Esa ¿no? chingada. Ese va para los... Para los bloopers. Sí, Ay, podría poner los bloopers al Claro. final. ¿Cómo? Me encantó. María, usted y yo y la persona. Ah, pero habría que rapar. Habría que grabar Que no ahora. se dé cuenta, ¿verdad? Ay, qué rapar. María Pelona. Los pelones de María. María Pelones. Así que vamos a ver.